Voy a leer el inicio de Nuestros Venenos, es el preámbulo que titula Sabes que van a venir a buscarte, 17 de abril. El primer mensaje que recibes en el teléfono te obliga a encender el televisor. Te jode que los conductores hablen con reverencia, con pucheros mal disimulados. Preferirías que fueran más honestos, que lloren a moco tendido, que caigan de rodillas, que imploren que no sea cierto, que Alan García no se mató, que no se disparó en la cabeza porque iban a buscarlo para meterlo en cana. Dicen que se trataba de una hora inusual para cualquier diligencia, porque el fiscal y un grupo de policías enchalecados llegaron antes de las 6 de la mañana. Claro, querían que Alan los recibiera bien desayunado, mientras hacía la digestión con sus ejemplares doblados de Le Figaro o The Times, porque los ganapanes del periodismo creen que se trata del político más culto, el más guapo, el aventajado, el estadista, que un rayo alcanzó el vientre de su madre para concebirlo, que solo merece aparearse con el sol, el viento, el mar, que es un ciclón, fuego de volcán, que habla y piensa como el cielo relampaguea. Dicen que escuchó ruidos en el primer piso, se levantó, bajó las escaleras y las volvió a subir. Dicen que se escuchó un disparo. Una detonación de arma de fuego, dicen, llorosos, consternados, a un suspiro del desvanecimiento. Sabes que Alan tiene una Colt Magnum 357, que se la regaló la Marina de Guerra cuando fue presidente, y tiene su nombre grabado. También sabes que tiene una pistola Star, con su firma y sus iniciales en polvo de oro. Te preguntas si la bala salió de alguna de esas armas. ¿Cuál de ellas habrá despertado de su largo descanso envuelto en un pañuelo, escondida en una caja de zapatos? Sin desentenderte del televisor, lees todos los mensajes que te llegan al teléfono, hasta que recibes una foto que demora más de la cuenta en descargar. Cuando la carne ensangrentada y llena de tubos se hace nítida en la pantalla, otro mensaje te explica que se trata del cuerpo agonizante de Alan en un quirófano del Casimiro Ulloa. Los minutos avanzan, la foto debe ir de teléfono en teléfono hasta que no queda más remedio que dejar de ignorarla. Entonces sí, en la tele se menciona la palabra suicidio. El supuesto suicidio del señor presidente, el presidente García, nunca nunca en pasado, porque para algunos ese reinado merecía ser eterno. ¿Para quiénes? Los que creen que tuvimos la fortuna de que el compañero Alan llegara a salvarnos de esa religión mediocre que es la política en el Perú, a empuñar el látigo de su genialidad para echar a toda la chusma del templo. A la vanidad del suicida le complacería saber que no hay lugar ni interés por otra cosa en el mundo que no sea su cabeza destrozada y el llanto de sus feligreses. Tú miras la foto, una y otra vez, la vuelves a mirar. Te dices que ese cuerpo no parece ser el de Alan García. Cuando vengan a buscarte, Ramiro, porque sabes que van a venir a buscarte, tendrás que confesar que quizá conoces al verdadero dueño de ese cuerpo. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo al escritor Augusto Effio, quien nos ha leído el inicio de su primera novela, su tercer libro, o cuarto, digamos, también porque ha escrito cuentos para niños. Sí, uno. Nuestros Venenos, ¿no? Que ha sido publicado por Peiza y que me parece una grandísima revelación de este año en cuanto a la literatura. Lo digo en el sentido que hay una manera de abordar, y hay varias maneras literariamente de abordar la realidad, digamos desde un realismo un poco más notarial, más desde lo político, pero aquí a través de la novela negra estamos englobados de cierta forma todos, y ahí está ese Nuestros Venenos, ¿no? Bienvenido, Augusto, y qué bueno que por fin podamos conversar. Exacto, Jaime, qué bueno que nos convoque este libro y esta entrevista. Pues me llamó mucho la atención la entrevista que acaba de salir en El Comercio, donde tú dices que te han tomado 18 años, 3 libros, encontrar un tono y una cadencia, ¿no? Para construir esta novela. Sí. Y Nuestros Venenos, pues, alude, y claro, es una noticia que impactó mucho en su momento, el 17 de abril de 2019, cuando Alan García se suicidó, ¿no? Pero hace 18 años eso no había ocurrido, entonces digamos que has contado ya la idea, digamos el sustrato de la novela ahí dando vueltas, pero luego ocurre esto, ¿no? Me dejó pensando en la medida que también escribir es todo un aprendizaje. El tono y la cadencia, ¿cómo así lo descubres?
Yo creo que siempre he estado hablando de la misma mugre. Esta novela tiene mucha mugre, ¿no? Sí. Mucha mugre individual y colectiva, sobre todo colectiva, ¿no? Trata de ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos. El Alan García ficcional, porque a veces hay algunas personas a las que les cuesta entender que yo no estoy hablando de la figura histórica, sino es un personaje ficcional, que además, y me complace decirlo, yo he utilizado la figura de Alan García casi como Hitchcock utilizó a Janet Leigh. En su momento, cuando se estrena Psicosis, se vendió como la película protagonizada por Janet Leigh, y al final ella sale 18 minutos en cámara y luego desaparece, ¿no? Y ya nadie valora Psicosis por la presencia de esta actriz, sino por la película misma. Y aquí la presencia de Alan es un pretexto, es una justificación, ¿no? Un símbolo para hablar de otras cosas. Pero yo decía en la entrevista a la que te refieres que me ha costado 18 años porque creo que los temas ya me perseguían desde hace mucho tiempo. Mis 2 libros de cuentos están, las tramas de los cuentos también giran alrededor de la corrupción colectiva, funcionarios públicos que se quedan con los sueldos de profesores que son fantasmas en las planillas del Ministerio de Educación, por ejemplo, vendedores de billetes falsos, en fin. Pero creo que yo había abusado de esta prosa poética, pretenciosa, elegante, y más bien ahora lo que descubrí es que estaba tocando la misma canción pero con el instrumento equivocado, y creo haber encontrado el instrumento justo para las historias que cuento, y algo de eso hay en esta novela, ¿no? Es un lenguaje mucho más directo, más crudo, y además del lenguaje que me complace haber encontrado, que es una mezcla de sabiduría popular, cine negro. El cine negro tiene esta pretensión, estos diálogos del cine negro, duelos de ingenio, y siempre las frases que se lanzan en el cine negro son como latigazos, como rotundos, ¿no? Como definitivos, y eso es algo que me interesaba en esta novela. Entonces a eso me refería con haber encontrado la voz, la cadencia. Y miren, les voy a mostrar aquí la portada de esta reedición de Lecciones de Origami, que es el primer libro de Augusto. Apareció en 2006 y efectivamente, como acabas de decir, pues está revisando el libro, aparece mucho la palabra corrupción, estos funcionarios, ya lo público, el mundo de los abogados, tú eres abogado también, y claro, aquí ya en Nuestros Venenos, pues ya el panorama es mucho más amplio, ¿no? Un cuento podría ser como una foto, ¿no? Una instantánea, y la novela puede ser un gran fresco, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienes razón. yo voy a continuación a sustentar o explicar a quienes todavía no leen la novela por qué mencioné que es una gratísima revelación, ¿no? Porque hay en las obras literarias un fondo, o sea, el tema. Y aquí en Nuestros Venenos está más que lo político, en realidad lo social, ¿no? Es en Nuestros Venenos, realmente todos estamos ahí vinculados o contaminados de alguna forma al estar inmersos en la sociedad, cualquiera, ¿eh? Concretamente aquí la peruana. Pero además una obra debe tener una forma, y la forma está en el lenguaje y también en la estructura. Sí. ¿No? Nuestros Venenos el inicio que acabas de leer, pues anuncia lo que viene, pero no es una narración totalmente lineal, ¿no? Hay fragmentos. Comentabas también que Patricia del Río, creo que te decía que eran como mini cuentos cada capítulo, sí, capítulos breves, pero que es el lector finalmente quien va armando este rompecabezas, ¿no? ¿Acaso como estas series o películas que empiezan en medias res y uno luego ya va completando y llegando a ese punto? Tal es así que aparece en las 3 partes el fast forward, ¿no? Sí. ¿No? Y luego el rewind, el retroceder.
¿no? En fin, ¿no? Eso en cuanto a la novela, pero eso no es gratuito. ¿Cómo así se descubre, se trabaja, se descarta? Decías que tenías varias versiones de la novela. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo en alguna entrevista anterior también he contado que digamos, la estructura, el núcleo duro de la novela me persigue desde hace mucho tiempo, pero no sabía muy bien qué hacer con ella y a dónde llegar. Probé con varias leyendas urbanas antes, hasta que la historia puso en mi camino la leyenda urbana de Alan, ¿no? De todo lo que hay alrededor de su suicidio, si sí, si no, si huyó. Y a partir de ahí encontré el pretexto en la trama para complementar la historia inicial que yo tenía. Digamos, más allá del extracto que acabo de leer, en el que es evidente que se sugiere que hay un personaje que es Ramiro, que conoce al verdadero dueño del cuerpo, inmediatamente después se presenta pues a una serie de personajes que es una corte de maleantes muy propios del género negro, ¿no? Y tenemos de todo, ¿no? Abogados, jueces, empresarios, brujas, peperas, y lo que matones, y se sugiere que de esta corte de maleantes es que está este cuerpo que el protagonista o a quien se refiere el inicio de la novela reconoce que es el verdadero dueño del cuerpo. Y todo esto se cuenta muy rápido en la primera parte. Y sobre la estructura que comentas, yo esta idea la tenía ya desarrollada desde hace mucho tiempo y descubrí que podía volver a contarla, ¿no? Rebobinar y volverla a contar para introducir lo público. Porque hasta la primera mitad te sigue la suerte de cada personaje en lo privado y luego se introduce lo público. Y sí, fue un descubrimiento de las ventajas y las posibilidades, la potencialidad que te da volver a contar la historia, rebobinar, porque te permite, primero, al transmitir esa imagen transmitir esa sensación de que uno no debe estar muy seguro de sus convicciones, ¿no? De que la inteligencia no es absoluta, que uno cree haber entendido las cosas, pero la historia, los hechos, las vidas tienen un revés, tienen puntos ciegos y se revelan en la segunda parte, que es el rewind, ¿no? El rebobinar. Y yo tuve dos referentes literarios al momento literarios y cinematográficos al momento de plantear esta estructura. El primero es Perdida, Gone Girl, de Gillian Flynn, que utiliza la misma estructura para sorprendernos, porque nos da primero la versión, si han visto la película o leído el libro, primero tenemos la versión de la esposa, que supuestamente desaparece y ha sido objeto de los maltratos de su marido. Y luego tenemos la versión del esposo, y cambia totalmente el panorama del entendimiento de la historia. Y luego hay una película poco conocida, ignorada incluso, peruana, que se llama Muero por Muriel, que es una película de Augusto Cavada, de una factura lamentable, pero de un guión soberbio, ¿no? Que también tiene la misma estructura. Te cuento una historia hasta el cierto punto, luego corta en seco, y aparece un detective, en este caso riquitoso, que nadie se lo imaginaba en ese papel, y revela una historia totalmente distinta, ¿no? Yo me encontré con esto. Ya luego, cuando tuve este hallazgo, agregué una tercera parte que es el stop, ¿no? Un día antes de la escena que acabamos de leer. Considero que otro gran mérito de la novela es, a partir del género negro, o sea, de novela negra, poder darle, digamos, este peso que siempre tuvo, ¿no? Es como poder aprovechar, así como hace poco hablábamos de las novelas históricas, por ejemplo, El espía del Inca, algo tan cercano, pero a la vez que no se abordaba desde la literatura, ¿no? Porque nuestra literatura tradicionalmente tan realista, hay una tradición ahí que pesa con Vargas Llosa ahí como algo inevitable,
pero la novela policial, la novela negra, la novela fantástica, la novela histórica, como ha estado ahí tan cercano, pero no se ha aprovechado, ¿no? Y literariamente tú la abordas en Nuestros Venenos y con solvencia puedes abarcar y llegar a esa profundidad que también tiene pues la novela de corte realista, vamos a ponerle ahí entre comillas, ¿no? Creo que si uno se sienta a escribir una novela social, comprometida, con mensaje, con moraleja o con intenciones de cambiar el mundo, de ser el fresco terminas fracasando, ¿no? Yo siento un desconfío y rechazo estas propuestas que pretenden que la literatura sea un anexo ¿no? o de la antropología o de la sociología y ese tipo de pretensiones. Algunos dicen que la novela negra es la novela social de nuestro tiempo y no les falta razón, porque detrás del armado, del armazón de una novela negra, tú tienes que recurrir a la calle, a lo que en ese momento le interesa a la gente, desde el discurso popular hasta las preocupaciones reales. Una de las razones por las que a mí me interesa el género es porque siento que está vivo, siento que puedo reconocer a los personajes, son personajes que tienen deudas, preocupaciones, angustias materiales, insoslayables. Cada vez tolero menos la literatura que se regodea en estos libros de la Torre de Marfil, ¿no? En la que la línea tiene que ser pulcra, impoluta, o estos libros que parece están encerrados en la cocina de los dramas familiares, ¿no? Donde nunca se cocina con un segundo aceite, ¿no? Me interesa que los personajes estén vivos. En una presentación anterior decía que a veces yo encuentro más vida en los carteles que están en la calle que en muchas novelas que he leído, ¿no? Con frases que tienen mucho más ingenio. Creo que es Pizarnik quien dijo, le preguntaron alguna vez ¿por qué no escribió una novela? Y ella dijo, porque en una novela estás obligado a escribir frases como ¿quieres un café con leche? Sí, claro, sírvemelo, ¿no? Todos estos diálogos insulsos, estas descripciones morosas que normalmente no la encuentras en una novela negra que va al grano, que es un gancho en el estómago. Mencioné hace un rato a Vargas Llosa, porque también tenemos un autor de novela policial, novela negra, que no ha sido tan valorado en su momento, Carlos Calderón Fajardo. Y tú, de cierta forma, ¿no?, rindes homenaje. O no de cierta forma, creo que es un homenaje también al introducir a uno de sus personajes ahí en la novela. Entonces, ha estado ahí la novela policial, la novela negra en nuestra tradición, pero no, como si no se le diera esa importancia, ¿no? Así como ocurría con la literatura fantástica, ¿no? Pero que tan próxima y tan lejana a la vez, ¿no? Sí, o sea, sí tenemos grandes exponentes con una obra singular y individual muy apreciable, como la novela a la que te refieres, ¿no? La conciencia del límite último, que yo no me canso de recomendar y decir que a mi gusto es la mejor novela negra que se ha escrito en el Perú, que me parece un prodigio que además se ha escrito en 1990 y que es una novelita de 90 páginas. Que además una de sus virtudes es que no solo es una novela negra, sino que es muchas otras cosas más. Y hay otros ejemplos, me gustó en su momento mucho, no he regresado ahí, a Puñales Escondidos de Pilar Dugui, pero es no menos cierto también es que no tenemos una tradición, y pueden haber miles de explicaciones que no me provoca asumir yo el rol de forense para decir por qué tenemos o no un género, pero sí, está dando vueltas. Y en realidad hoy, de un tiempo a esta parte, todo está contaminado con los procedimientos del género, ¿no? Buena parte de las series que vemos en el streaming, sea cual sea el género, porque además los géneros no son arios, no son mestizos. Todo está contaminado desde hace un tiempo por los procedimientos del género, ¿no? Para abordar la realidad de la literatura,
hay, digamos, distintas miradas, ¿no? Hay temas que a uno le conciernen porque es cercano a ellas. Por ejemplo, este mundo acá de los abogados, de cierta forma cercano o no. Y también temas que te pueden llamar la atención o siempre te persiguen, ¿no? Hablabas hace un momento que en tus cuentos ya estaban como tema ahí, o temas, la corrupción, entre otros, ¿no? Entonces, en el momento de escribir esta novela, Nuestros Venenos, ¿cómo ha sido esta orientación, digamos, dentro de estos temas? ¿Qué tan conscientes, ¿no? En la medida que escribir cuentos, claro, exige un mayor control, hay un trabajo del lenguaje que afortunadamente aquí no es que se descuide, cada capítulo breve, el uso del lenguaje lo podría convertir casi en un relato en sí mismo, cada capítulo. Pero en cuanto a la construcción temática de estos temas que acabo de mencionar, ¿cómo los has ido encauzando en el momento de escribir la novela? Yo creo que, como dije hace un momento, hace tiempo que vengo hablando de la misma mugre. Temáticamente creo que tengo una obsesión. Envidio mucho a los autores que encuentran epifanías y que pueden contar epifanías de temas nimios, ¿no? De una ama de casa, un padre de familia que está en su cocina y abre una lata de mermelada y de pronto se le revela la verdad. Yo, por el contrario, necesito que mis personajes estén en situaciones límite para que de manera natural surjan las chispas que me permiten continuar con los descubrimientos, ¿no? Y esas situaciones límites están muy bien dadas por el crimen, que es lo que caracteriza a cualquier relato negro, pero que incluso ya estaban en mis libros anteriores sin utilizar los procedimientos o los tópicos del género. Y me lo hicieron notar incluso desde una de las primeras reseñas que salió a Lecciones de Origami. Decían que era un libro que todos los relatos estaban involuntariamente o protagonizados por criminales o que eran víctimas del crimen. Y es por eso, porque son situaciones límite que permiten poner el dedo en la llaga, ¿no? Hurgar, quitar costras, hurgar en la mugre, y de ahí salen algunas cosas que a mi gusto como autor son interesantes o valiosas. Es un desafío también el trabajo con el lenguaje y asociado a también cómo plasmar el habla, ¿no? Y aquí desde el realismo pues aparecen unas maneras de hablar que claro, es decir, cuando uno lee una novela y hay partes que te incomodan o dirías, se lo leo en voz alta a mi pareja o a mi hijo. Entonces tú ya cuando tienes ese reparo, hay algo ahí que a ti mismo incomodándote, tú dices, por ejemplo, ¿no? El capítulo que dice, tanto pedo para cagar aguado. Para mencionar una, ¿no? De varias. Y el lenguaje en sí mismo, ¿no? Taisa tiene buen tal, ¿no? En fin, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso para no autocensurarse, pero tampoco exagerar, ¿no? Y volver el relato un conjunto simplemente de palabras que desde la sonoridad, de lo grotesco puede sonar bien, decir, bueno, transmite algo, pero no funciona narrativamente, ¿no? Es complicado explicarlo, pero lo que te puedo decir es que, o sea, explicar cómo, porque hay mucho de intuición, ¿no? O sea, uno sabe que la historia que está contando y los personajes de los que está hablando exigen que no pueden ser asépticos, ¿no? Si yo tengo un personaje como el negro Carreño, que es un matón a sueldo, que fue expulsado de la Marina por tener un pasado por lo menos turbulento y que vive de empeñar su fuerza bruta al mejor postor para ahuyentar vengadores de alguna manera, porque son los padres, los hermanos, los esposos de las señoras que han sido extorsionadas sexualmente, ¿no? Si yo tengo un personaje así, tiene que haber un lenguaje acorde con el personaje. Y entonces
a mí me costó muchos años, además de tener el radar encendido, sí hubo mucha, aunque no parezca y aunque pueda pensarse que ese construir el discurso de un personaje como el Negro Carreño es cuestión de simplemente sentarse y dejar que una palabra convoque a otra. No, también hay una indagación, ¿no? Yo he buscado en todos lados, incluso hay hasta diccionarios de insultos que me he procurado y que he estudiado concienzudamente para poder ahí obtener frases, cambiarlas, adecuarlas, peronizarlas, en fin. Pero creo que detrás de todo eso, uno de los productos es el lenguaje, es que yo sí tenía claro que quería escribir una novela incómoda. Sabía que la historia, el núcleo duro de la historia que tenía ya era de por sí incómodo, y decidí en este libro no sacarle cuerpo a la incomodidad y más bien ir hasta el final, ¿no? Cuando ya tenía a dos personajes, por ejemplo, en los que claramente uno trataba de ejercer el racismo o el clasismo con el otro, no ponía paños fríos, al contrario, ¿no? Lo llevaba hasta las últimas consecuencias, a ver qué salía de ahí. En la narración, cuando el narrador desde la segunda persona interpela, dialoga, recuerda a los personajes, claro, tú ya has mencionado en varias oportunidades en las que te han entrevistado, pues, este efecto de poder envolver, ¿no?, al lector. Pero en esta narración también, pues, hay, justo lo que estabas mencionando hace un momento, ¿no?, la posibilidad también de, pues, incluir este lenguaje, ¿no? Digamos, a manera de ejemplo para quienes nos están escuchando. Tú, Luzmila, ¿no?, página 30. Agua de calzón. Llevas un mes sirviéndole a Ulises agua de calzón, de tu calzón, y no ves ningún cambio, ningún interés. Pareciera que el agua se la toman los otros dos, los que están metidos todo el día en su oficina calentándole la cabeza. Mañana irás a reclamarle a la señora Ruth, porque ella te aseguró que en 15 días tendrás a Ulises, tu mialán, comiendo de tu mano. Esa vieja de mierda te debe estar engañando, etcétera. Sigue, ¿no? Y también la posibilidad desde la narración poder aglutinar todo lo que este personaje está viviendo y lo que va pasando. Es como poner al tanto, ¿no?, de manera sumaria al lector, oye, ¿quién es este personaje del que estoy hablando? Sí. Y que después aparece en otra situación, sea mencionada, sea porque en la historia aparece como víctima, ¿no?, cuando de las extorsiones, en fin, ¿no? Es muy, muy interesante ese ejercicio, ¿eh? En todos los talleres de escritura y en las maestrías de escritura creativa, una de las cosas que te dicen es no uses la segunda persona, es muy peligrosa. Sí, sí, sí. Y te dicen muchas otras cosas más, ¿no? Huye de los lugares comunes, de las frases hechas. Yo creo que en esta novela lo que hice fue descreer y conducir mi prosa hacia más bien el lado opuesto de todo lo que me recomendaban y decían. Cuando encontré esta segunda persona que me permitía como hablarle a mis personajes y al propio lector como señalándolo y golpeándole la frente permanentemente. Y además es una voz muy inquisitiva, ¿no? No se logra el mismo efecto con la primera o con la tercera. Y le da mucha velocidad, que es lo que me interesaba en el relato, ¿no? La segunda persona te permite dar mucha velocidad. Y tú acabas de leer un capítulo que está dedicado a Luzmila, que es un personaje muy especial. Es una femme fatal, pero muy nacional, ¿no? Muy a la peruana. Y cada personaje tiene su propio capítulo en el que se condensa la historia, ¿no? De por qué en algún momento determinadas acciones o actitudes que no llegamos a comprender, ahí encuentras la respuesta, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Quienes todavía no han leído la novela quizás estén, digamos, pensando con mucha expectativa que se habla sobre Alan García, ¿no?, sobre las posibilidades. Claro, aparece ahí como
en el inicio que leíste, pues aparece el contexto. Luego vuelve ahí el asunto, pero no se centra solamente a esto, ¿no? Sí. Cuando te enteraste de esta noticia, no es que ahí se resolvió el problema desde lo narrativo, o cómo así, o qué aportó ese hecho de la muerte de Alan. La noticia en sí no aportó mucho, me conmocionó como ciudadano por distintas razones. Creo que la figura del Alan García real es la figura política más importante de los últimos 40 años, más allá de la apreciación a favor o en contra que uno pueda tener. Pero es innegable que es una figura política importante. Como ciudadano yo tengo una opinión sobre él que no me interesó llevar al libro. A mí el libro, lo que me interesaba de Alan García fue ficcional. Y ficcional porque yo de lo que hablo no es del político de carne y hueso, hablo de la leyenda urbana que nació de manera espontánea alrededor de su muerte, ¿no? Que se empezó a circular la tesis de que no se había suicidado, que en realidad fue toda una tramoya, una puesta en escena para permitirle su ida, y empezaron a salir videos del doble carro fúnebre, de la foto de los hijos, en fin. A mí me interesó la leyenda urbana, la posibilidad de que esa tesis fuera correcta. Y si esa tesis fuera correcta, hay una pregunta que para mí caía de madura, ¿no? Que es, ¿y de dónde salió el cuerpo? ¿Quién prestó el cuerpo? ¿De dónde se procuraron del cuerpo que permitió esa huida? Y por eso es que engarcé esta leyenda urbana con la historia que ella tenía, ¿no? A mí no me preocupan los spoilers. La verdad es que me encantaría contar la novela porque creo que un buen libro debe resistir que se revele su historia. Y en realidad yo juego mucho con la ambigüedad en esta novela. No doy una respuesta. Lo que me interesa es que se pueda ver que cada personaje de la novela tiene una agenda propia, que colisiona con la agenda de los demás personajes, que se forman alianzas y que también hay traiciones, porque lo que más me interesaba era hacer una reflexión sobre la sociedad en la que estamos. Es una sociedad del sálvese quien pueda, ¿no? La pretensión de la novela es que fuera un espejo de feria, ¿no? En la que los lectores vean sus propias deformidades acrecentadas, ¿no? Acentuadas en la novela, ¿no? Solo por mencionar algunas cosas que han pasado en los últimos días. Se ha condenado a un congresista por violar a un asistente en las oficinas del Congreso, ¿no? A un niño que fue por un lavado de oído, le dejaron una aguja en el cerebro, ¿no? O una madre de familia falseó documentos para poder hacerse una liposucción en el hospital de policía, ¿no? Eso era lo que me interesaba, esos hechos que son muy característicos de nuestra sociedad y que yo no los veía muy reflejados o que fueran materia de narrativa en lo que se escribe y se publica. Ahí están pues nuestros venenos, ¿no? Ahí están nuestros venenos. Todos estamos de cierta forma ahí envueltos. Sí, el título se entiende mejor luego de leer la novela, ¿no? Al inicio puede parecer un título críptico, pero efectivamente esos son nuestros venenos, de los que no podemos huir. Ajá. Augusto, pues has empezado ya con una novela y creo que ya has dicho que vas a continuar con otra, ¿no? Sí, ese es el propósito. Nadie puede asegurar a dónde te lleve la producción literaria, pero sí, en principio me encantaría poder sacar adelante este proyecto, que además, como idea, como historia, es anterior incluso a esta novela, que tengo un proyecto, una idea anterior que va en esa línea y que ahora me gustaría que pueda cuajar. Claro, lo menciono también porque hay escritores, narradores en concreto, que exploran la novela para poder darle atención y luz a sus cuentos, que no es un género menor, al contrario. No. Requiere muchísimo más trabajo de filigrana, ¿no? Una novela quizás
comercialmente, digamos, desde la exposición, tiene mucho más reflectores encima, pero el cuento como género pues es mucho más rico, ¿no? En todo caso, que ojalá, así como el abogado sostiene al escritor, que el novelista también permita que se conozca al cuentista, ¿no? Ojalá que pueda la novela generar la expectativa, el interés por los dos libros de cuentos que tengo, que son previos. Creo que los dos libros que publiqué en su momento, el 2006 y el 2019, merecieron cierta atención del lado formal del mundo literario, ¿no? Algunos premios literarios, reconocimientos, pero no fueron lo suficientemente leídos o de difusión mayoritaria, y espero que la novela ilumine esos dos libros para que los lectores también se interesen. La misma mugre que está en Nuestros Venenos, y si los llega a persuadir, está en los cuentos anteriores con otro lenguaje, con otro tono. Así es, ¿no? Está ahí los temas. En la novela se han podido, digamos, extender un poco más, ¿no? Desarrollar. Pues, Augusto, quisiera que terminemos esta charla, pues, a mí esto de los 5 libros se me ocurrió también como una manera de a mí mismo proveerme de recomendaciones. Y andando el tiempo, quienes siguen la página, pues también lo mismo, porque uno puede acudir a listas, ¿no? Los 20 libros que uno debe leer, en fin. Sí. Pero cuando me encantan esas listas. Cuando lo escucha de voz de un escritor, que es ante todo un lector, pues tiene otro sentido, en la medida que este escritor pues, puede, desde el punto de vista ahora como lector, contar y mostrar su relación con los libros. Acá están los libros, te agradezco mucho que te hayas tomado el trabajo de tenerlos ahí en físico para mostrarlos, pues adelante. Perfecto, yo estoy seguro que conoces a la gran mayoría y tus seguidores también. Mi novela favorita de la vida, creo que esto no va a cambiar, está siempre primero en el podio, Lolita de Nabokov. La demostración de que la forma, el triunfo de la forma sobre la materia narrativa, ¿no? Creo que la gran mayoría de lectores nos quedamos obnubilados, como no puede ser de otra manera, con la historia principal de la novela, que es este amor desmedido de Humbert Humbert, el protagonista, desmedido y condenable, sin duda, por Lolita. Pero la novela es mucho más que eso, ¿no? Ya son varios, Rodrigo Fresán entre ellos, autores que nos hacen notar que la gran novela americana la escribió un ruso, porque también hay un retrato muy crudo de la personalidad de Norteamérica, ¿no? Este vagabundeo por los hotelitos, las ciudades, los pueblos pequeños, es también muy apreciable. Y no me resisto a contar una ocurrencia de Groucho Marx que descubrí hace poco. Recuerden que Lolita, Dolores, Lo o Dolly, como se la describe al inicio, en la novela tiene 12 años, y cuando le preguntaron, y cuando se publicó fue por un escándalo, ¿no? Y le preguntaron a Groucho Marx si la había leído. Él dijo, no, voy a esperar 6 años, cuando tenga la mayoría de edad, Lolita, para leerla. Pero es mi libro, el libro que más aprecio en general, dependiendo del género. Luego recomendaría Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Este escritor mexicano, que tengo la impresión de que es poco conocido también, es una maravilla. Es un humorista con sombrero de copa, ¿no? No es el humor que te suelta carcajadas, no es el humor que avergüenza más bien, ¿no? Que te revela cosas que estaban ahí, que no las habías visto, y que demuestra además que se puede hacer literatura con todo, ¿no? Que
el chisme se puede convertir en literatura, la burocracia, la solemnidad burocrática se puede convertir en literatura, y hasta expedientes judiciales se pueden convertir en literatura, y es el caso de las muertas, ¿no? Hubo en los años 50, me parece, un escándalo en México de unas proxenetas que habían matado a sus trabajadoras sexuales a lo largo de todos los años que regentaron ese negocio, un hecho real, y descubrieron una fosa con 50 prostitutas, 11 clientes y no sé cuántas personas más. Y lo que hizo Jorge Ibargüengoitia fue zambullirse en los expedientes judiciales y convertirlo en literatura. Y la novela es muy dura, pero también muy divertida, así que siempre la recomiendo. El tercer libro es de uno de mis autores favoritos, Juan Villoro, y sobre todo el Juan Villoro cuentista, porque es novelista, cronista, pero este libro en particular, por el que yo lo conocí, sigue siendo uno de mis libros de cabecera. Juan Villoro tiene este estilo aforístico del que yo hablaba hace un momento, de la frase rotunda, ¿no? de los diálogos definitivos, casi como latigazos, ¿no? y es un gran observador. Tiene grandes libros de cuentos, pero este en particular sigue siendo mi favorito. Una novela de la que ya había hablado también, ¿no? Gillian Flynn. Para quienes denostan de la literatura comercial, esta es una novela que ha tenido un éxito mundial apabullante, hasta se convirtió en película, pero es literatura de alta calidad, ¿no? La profundidad que tiene la novela, que habla de una nación en crisis, como es la norteamericana en el momento en el que se relata la novela, de las relaciones personales, de las relaciones familiares, sin perder ningún ápice de ese suspenso galopante que te obliga a leer página, frase, capítulo tras capítulo. Es un prodigio esta novela. Yo también nunca me canso de recomendarla. Y para escribir Nuestros Venenos, yo me sometí a una dieta de novela negra muy estricta. Hubo un par de años que solo leí novela negra. Y traté de ser lo más ecuménico posible. Conseguí o me mandé a traer o me agencié novelas de todas partes del mundo, de todas las tradiciones, y leí un montón de novela negra. Y de entre todas ellas, que hay muchas que rescataría, y dejando de lado los clásicos, la que más me sorprendió es esta, Ángeles en Llamas, de Tawny O'Dell. Es parte de lo que hablábamos, ¿no? Es una historia de un crimen, en este caso de una adolescente, pero no solo es la historia de un crimen, es el retrato de una casta, ¿no? Lo que los griegos dicen basura blanca, ¿no? Entonces es muy dura, muy reveladora, y con una prosa accesible pero fulgurante. Realmente podría yo armar una lista solo de novelas negras que me han impresionado en los últimos años, pero si me tengo que quedar con una, es con esta. Esos son mis 5 libros. Pues muchísimas gracias, Augusto, y felicidades también por Nuestros Venenos, ¿no? Me parece una muy buena novela, una gran novela. Te felicito por eso. Muchas gracias. Y gracias también por haber hablado de 5 libros, mostrarlos y comentar sobre literatura aquí en Lee por Gusto. Gracias. Y gracias también a quienes han visto a Augusto y nos han escuchado en esta charla. Hasta la próxima.